Dios y de la patria, se abre la sesión. Señora secretaria, ¿cuenta? No hay cuenta, Presidenta. Ok, entonces le vamos a dar la bienvenida a la presidenta del Banco Central, a la señora Rosana Costa, a Claudio Radatz, gerente de la División Política Financiera, a Miguel Fuentes, gerente de Estabilidad Financiera, a Gabriel Aparici, gerente de Infraestructura y Regulación Financiera, a Mauricio Calani, gerente de Estudios Financieros, a Michel Moure, gerente de la División de Asuntos Institucionales, a Silvana Celedón, gerente de Comunicaciones, a Fernando Colún, profesional de la Gerencia de Tecnología. Agradecemos la presencia de nuestro colega José Miguel Insulza, que sabemos que estos días son complejos y difíciles. Para los que hemos estado en campaña sabemos lo que es. A mi colega Rojo Edwards, que está reemplazando al senador Macaya. Y esperamos, ahí viene el senador Rodrigo Galilea y entendemos que también se nos va a sumar el senador Ricardo Lagos Weber, que venía en camino. Hoy día estamos convocados como Comisión de Hacienda para escuchar la presentación de la presidenta del Banco Central sobre el informe de estabilidad financiera ante esta Comisión de Hacienda del Honorable Senado de la República. Así que, sin más, presidenta, gracias por su presencia. Le damos a usted la palabra. Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias a los senadores presentes, a la señora senadora presidenta de la comisión. Como es habitual, en los meses de mayo y de noviembre de cada año concurrimos a esta comisión para presentar la visión del Consejo del Banco Central de Chile sobre los desarrollos recientes del sector financiero, sus impactos para la estabilidad financiera, todos los cuales se detallan en el informe de estabilidad financiera que fue publicado hoy día en la mañana. El lunes y martes de esta semana sostuvimos nuestra reunión de política financiera, instancia en la cual el Consejo del Banco Central decidió mantener el requerimiento de capital contracíclico para el sistema bancario en un nivel de 0,5% de los activos ponderados por riesgo. Este requerimiento es una medida macroprudencial de carácter precautorio que tiene por objetivo principal fortalecer la resiliencia del sistema bancario. Como habitualmente recordamos al partir esta presentación, este es un informe de estabilidad financiera que se enmarca en el mandato de velar por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Su objetivo es analizar las vulnerabilidades, potenciales riesgos y mitigadores de nuestro sistema financiero y su capacidad para absorber shocks severos. Se trata, por lo tanto, de un informe que, a diferencia del informe de política monetaria, no presenta escenarios de proyección, sino que, por el contrario, se centra en escenarios de riesgo que, aunque menos probables, son posibles de materializarse. Esta característica de centrarse en riesgo de por sí, con un sesgo negativo y un tono de precaución, puede parecer a un lector poco acostumbrado que se está delineando un panorama complejo. Queremos dejar en claro que no es ese el objetivo, sino dar cuenta de cómo la economía chilena en general y el sistema financiero en particular enfrentan eventuales escenarios adversos. Pasando a los contenidos entonces de este informe, como ha sido la tónica desde hace un tiempo, destacamos cuáles son los principales riesgos para la estabilidad financiera chilena y decimos que ellos provienen desde el escenario externo. Nuestra economía enfrenta estos riesgos desde una posición que ha ido mejorando con el paso del tiempo. Los indicadores de vulnerabilidad de los usuarios de crédito se han ido reduciendo durante los últimos años, reflejo de condiciones financieras que han ido mejorando, una economía que ha retomado tasas de expansión acordes con su tendencia y que en general no presenta desbalances macroeconómicos. La banca local se ha ido adaptando a los avances en la implementación de los estándares de Basilea III, fortaleciendo su estructura de capital con el objetivo de incrementar la resiliencia del sistema financiero. Hoy, de acuerdo con los ejercicios de estrés realizados, el sistema bancario presenta niveles de capital que le permitirían mantenerse solvente en un escenario de tensión severo. Como siempre, es importante tener presente que la economía chilena no es inmune a los shocks globales que puedan ocurrir, especialmente si son de una dimensión relevante,
No obstante, contamos con herramientas para mitigar sus efectos adversos y ciertamente seguimos trabajando para reforzar estas capacidades. Paso ahora a revisar con más detalle el contenido del informe. En el plano externo, un primer hecho que resaltamos es que las vulnerabilidades financieras han seguido profundizándose en un contexto donde el apetito por riesgo de los mercados ha aumentado pese a la persistente incertidumbre. Es así como en las economías desarrolladas han continuado reduciéndose las primas por riesgo, observándose aumento en los precios de las acciones, los bonos corporativos y otros activos riesgosos, especialmente en Estados Unidos. Este desarrollo, junto con la reducción de los índices de volatilidad implícita en el precio de las acciones y en los bonos del Tesoro estadounidense, esto es el VIX y el MOVE, reflejan el elevado nivel de apetito por riesgo presente en los mercados financieros. Ello, como indiqué, contrasta con la alta incertidumbre asociada al actual escenario de tensiones comerciales, geopolíticas e institucionales. Ustedes pueden ver allí en pantalla un conjunto de gráficos que se hacen cargo de aquello. Vemos cómo las tasas soberanas a 10 años han ido evolucionando tanto para los países emergentes, que tienen las tasas más altas en el gráfico, arriba a la izquierda, como en los países desarrollados y Estados Unidos en el color verde, siempre con una tendencia bastante similar. Y vemos cómo en el último periodo hay una ligera caída en el comportamiento de estas tasas soberanas a 10 años. Al lado derecho está el rendimiento de las bolsas mundiales, las cuales han tenido una trayectoria ascendente pronunciada, particularmente esta trayectoria continúa hacia adelante desde el informe anterior, que está destacado con esa línea vertical punteada, y ello tanto para los países desarrollados como para los países emergentes, y la curva más alta está indicada para Estados Unidos. Sin embargo, la evolución de los países emergentes es menos pronunciada que la de los países desarrollados. En la parte de abajo del gráfico vemos cómo se han comportado los spreads de los bonos corporativos y vemos también una caída en el comportamiento de los spreads para los tres grupos, para Estados Unidos y los grupos de los países desarrollados, para todo tipo de clasificación de riesgo. Y vemos cómo el spread de los países emergentes, en el gráfico de abajo a la derecha, también tiene esta tendencia a la baja. Esto está reflejando entonces un mayor apetito por riesgo. Este incremento en el apetito por riesgo se ha dado en un entorno donde las perspectivas fiscales son más complejas para las economías desarrolladas. Por un lado, el endeudamiento soberano ha aumentado tras el ajuste que tuvo posterior a la pandemia. Por otro, los agentes de mercado esperan déficits fiscales más persistentes a futuro, luego de un mayor estímulo fiscal aprobado en Estados Unidos y anuncios de aumentos del gasto en defensa en los países de la OTAN. Esta trayectoria de los déficits podría comprometer la sostenibilidad fiscal de algunos países y presionar el funcionamiento de los mercados de deuda soberana, afectando la demanda por papeles y sus tasas de interés. El gráfico que ustedes tienen allí en pantalla nuevamente muestra para Estados Unidos, esta vez en color amarillo, muestra lo que observamos también para el G7 y para un índice de economías desarrolladas. Las líneas punteadas hacia el final son proyecciones para los grupos de países allí señalados. Podemos ver una tendencia ascendente en la deuda soberana de todos estos grupos de países avanzados, tendencia que tiene una aceleración durante el COVID que se corrige, pero que luego continúa con una pendiente muy similar. A su vez, reportes similares a este, emitidos por un conjunto de instituciones internacionales, destacan el mayor rol de los intermediarios financieros no bancarios en las economías desarrolladas. Este podría ser un factor que contribuye a amplificar la transmisión de shocks, dada su mayor participación en los mercados de deuda privada y soberana y su interconexión con el resto del sistema financiero. El mercado de capitales privado lo pueden ver en el gráfico que tienen como porcentaje del crédito total.
En amarillo tenemos a Estados Unidos nuevamente, cuya dimensión está reflejada en el eje de la derecha, por lo tanto representa un porcentaje mayor que en los países de Europa, excluido el Reino Unido, que es la línea celeste, y el Reino Unido, que es la línea verde. Podemos ver la tendencia creciente de la participación de estos actores en el mercado financiero, aún en dimensiones acotadas, más importante en el mercado de Estados Unidos. Cuando pasamos ahora a la evolución de los mercados financieros locales, vemos que a nivel local las condiciones financieras han mejorado levemente en el transcurso del año. Las tasas de interés de largo plazo han descendido, ubicándose en torno al promedio de los últimos 3 años. Los spreads de los bonos soberanos y corporativos también han bajado y las emisiones de estos últimos muestran un mayor dinamismo en lo más reciente. Las tasas 10 años de los bonos soberanos y los bonos corporativos en UF están allí mostradas en el gráfico de la izquierda. Están los bonos del Tesoro, los bonos de nuestro soberano, los bonos del gobierno, en nominales, los BCP y los BCU, en azul y en naranjo, y vemos los bonos corporativos en UF en la línea verde. Vemos cómo también en lo más reciente sigue las mismas tendencias que vimos en los gráficos de las economías más avanzadas. Y vemos también cómo cuando nos concentramos en los spreads de los bonos corporativos para distintas categorías de riesgo, vemos también la trayectoria decreciente desde el último informe de estabilidad financiera, reflejado nuevamente en la línea vertical punteada. A su vez, en línea con lo observado en otras economías emergentes, los precios de las acciones han aumentado en el mercado local y los flujos de capitales hacia Chile se han incrementado en los últimos meses. Asimismo, la volatilidad del tipo de cambio y de las tasas de largo plazo se han reducido. En el gráfico a la izquierda vemos la evolución de los países emergentes. El área celeste refleja todos los países emergentes que están dentro de los percentiles 25 y 75. La línea roja representa la evolución de la bolsa en nuestro país y la línea azul representa la mediana de los países que están incorporadas en el área recién señalada. Vemos que la evolución de nuestro país avanza más en línea con los países emergentes que vimos en uno de los gráficos anteriores. La volatilidad del tipo de cambio, por su parte, está reflejada en la línea naranja del gráfico de la derecha y la volatilidad de la tasa soberana está reflejada en ese mismo gráfico en la línea azul, donde vemos que esta volatilidad, en lo más reciente, también ha tenido una trayectoria descendente. Si pasamos ahora a los oferentes y usuarios de crédito, tal como indiqué al inicio, las vulnerabilidades de los usuarios de crédito locales han disminuido en los últimos años. En un plazo más corto, su comparación con lo que observamos en el índice de estabilidad financiera anterior, estas se mantienen en niveles bajos en el caso de los hogares. El endeudamiento mostró una leve reducción, mientras que la carga financiera sobre los ingresos y el impago bancario permanecieron sin cambios significativos. En este contexto, la deuda en riesgo sigue en niveles inferiores a los de un par de años atrás, como mencionaba, sin grandes modificaciones respecto del ejercicio que presentamos hace 6 meses. El gráfico de la izquierda muestra la evolución de la carga financiera e ingresos, es decir, cuál es el peso que tiene el pago por carga financiera en los hogares en relación a los ingresos de ese hogar. Y vemos la evolución del endeudamiento que tiene en la línea azul un comportamiento a la baja. Y a la derecha está la deuda en riesgo, es decir, cuando se le aplica un test de estrés a la situación de los hogares, cuánto subiría o cuál es el monto de la deuda en riesgo de los hogares para el sistema bancario, que como se ve ha estado, después de una baja en el año 2024, relativamente estable. En el caso de las empresas, se observa una disminución de sus indicadores de endeudamiento, carga financiera y también del impago, reflejando también una menor vulnerabilidad financiera. La reducción del endeudamiento ha sido más marcada en los sectores comercio y manufactura, ello producto de mayores ventas.
Algo similar se observó en el indicador de carga financiera sobre ventas, que también disminuyó producto de menores tasas de interés comerciales. Vemos para los distintos sectores la evolución de la razón deuda a ventas, una tendencia general a la baja, aunque algunos sectores mantienen todavía un nivel más estable. En particular, el sector construcción tiene ahí un nivel más estable, el sector inmobiliario está mostrando en el eje derecho una tendencia reciente algo más hacia la baja. Cuando vemos carga financiera sobre ventas, en el gráfico de la derecha, vemos un comportamiento menos pronunciado, con alguna tendencia a la baja, pero una señal en el tiempo más lenta en esa dirección. Sectorialmente se observan divergencias, sin embargo. En algunos de ellos se han ido reduciendo la cartera de incumplimiento, como es el caso de la construcción y los servicios financieros, el comercio. En otros, en cambio, se ha mantenido, como es el caso del sector inmobiliario. Por tamaño, las empresas más pequeñas y una fracción de las que obtuvieron crédito FOGAPE durante la pandemia mantienen niveles de incumplimiento aún elevados, aunque menores que los reportados en el informe anterior. Aquí también podemos ver entonces cuál es el comportamiento de la cartera de incumplimiento que los distintos sectores tienen en la banca. Podemos ver y separar lo que es la evolución, la tendencia de los distintos sectores. Como decíamos, comercio tiene una clara tendencia a la baja, se observa también en servicios financieros. Sectores como el inmobiliario tienen una tendencia más estable desde ya un tiempo bastante prolongado, en niveles más altos que los que tradicionalmente ese sector observaba. Los desarrollos del escenario macrofinanciero permiten que las empresas puedan enfrentar en mejor pie un eventual deterioro del entorno económico. Los respectivos ejercicios de tensión muestran una reducción de la deuda en riesgo respecto del ejercicio anterior. Este resultado se da producto de una mejor situación inicial, un menor nivel de impago, excepto, como vimos en el sector inmobiliario, junto con las mayores ventas y márgenes de las firmas. Eso es lo que se puede apreciar en el gráfico y aquí vemos una tendencia más clara de una mejor evolución de la deuda en riesgo para las firmas. La situación del sector inmobiliario residencial continúa débil, aunque se han observado algunas mejoras. Los indicadores de impago, como vimos, se mantienen altos y el stock de viviendas terminadas permanece en niveles máximos históricos. Sin embargo, las tasas de interés de créditos comerciales para las empresas del sector han disminuido y las ventas muestran algunas mejoras recientes, dando cuenta del impulso del programa de garantías y subsidio estatal. En este escenario, el valor bursátil de las principales empresas inmobiliarias y constructoras ha acumulado ganancias en 2025. Gráfico de la izquierda está la venta de las viviendas nuevas en la región metropolitana, separando por casas, que tiene ventas bastante más bajas, del caso de las ventas de departamentos y el total del sector, y se observa una recuperación en las ventas en la última parte del gráfico. Vemos la evolución, por su parte, de lo que es el valor bursátil de las acciones de estas firmas. Algunas de ellas tienen un área de vivienda y también un área de construcción. En el caso de Socobesa es solamente una empresa que está más cargada hacia las viviendas habitacionales y están contenidas en el promedio del gráfico comparado con cuál ha sido el promedio del IPSA, que es la línea verde. Por lo tanto, podemos ver una tendencia similar para las empresas de este sector que el promedio de las empresas que transan en bolsa. En el ámbito fiscal, como se ha señalado en informes anteriores, la persistencia de déficits estructurales por varios años ha reducido las holguras fiscales y ha aumentado la deuda pública. Las proyecciones oficiales indican que en los próximos años la deuda pública se mantendría por debajo de niveles definidos como prudentes por la autoridad. Mantener la cautela en las cuentas fiscales a través de un endeudamiento soberano sostenible es una tarea fundamental para preservar condiciones de financiamiento adecuados tanto para hogares como para empresas
y también para que la economía tenga la capacidad de mitigar el impacto de futuros shocks. En otros desarrollos del mercado local, los intermediarios financieros no bancarios nacionales han aumentado su exposición a las tasas de interés de largo plazo. En el caso de fondos mutuos, esto ha ocurrido a través de un crecimiento de activos bajo su administración, especialmente en aquellos que invierten en activos de largo plazo y de libre inversión. Por otra parte, los fondos de pensiones han incrementado la duración de sus portfolios a través de inversiones en derivados de tasas de interés en dólares. Respecto de los bancos, estos cuentan con niveles de capital y liquidez que les permitirán mantenerse solventes en un escenario de tensión severo. El capital adicional proveniente de bonos perpetuos y colchones regulatorios ha fortalecido la capacidad de absorber shocks financieros. Aquí estamos usando dos mediciones para medir el efecto que tiene en el capital bancario los shocks de estrés, los cuales se someten en el ejercicio. En el de la izquierda está el índice de adecuación de capital, es un índice que tradicionalmente tiene más historia, que se usaba en nuestros informes previos, y a la derecha la nueva definición de capital de mejor calidad que introduce la ley de Basilea III, que entra en pleno rigor legal, bien digo, a fines del presente año. La línea negra, en ambos casos, muestra cuál es la situación de capital inicial y las columnas indican cuál es el nivel de capital con sus distintos componentes con que quedaría la banca una vez implementado, una vez hecho el ejercicio de tensión. Como es habitual en este informe, un ejercicio relevante es evaluar entonces cómo se comporta el capital de la banca frente a un escenario en que la actividad se contrae abruptamente y los costos de fondeo aumentan de forma significativa. Dicho ejercicio muestra que los bancos mantienen la capacidad de absorber los shocks bajo la métrica más exigente de CET1, que es la que vemos en la parte derecha. En este caso, algunas instituciones harían uso de parte de los colchones de capital regulatorio, el cual está contemplado para estos propósitos. ¿Cuáles son los principales riesgos? Como mencioné hace unos instantes, el informe de estabilidad financiera es un informe que identifica escenarios de riesgo que, aunque de probabilidad menor, tienen el potencial de provocar daños severos en la economía mundial y en la economía chilena. Habiendo ya descrito cómo evaluamos las vulnerabilidades financieras externas y locales, en esta parte de mi presentación describiré cuáles son las principales fuentes de riesgo que debemos monitorear. Ello, por supuesto, no obsta a que el desarrollo del escenario global siempre va dando cuenta de cambios que pueden ir transformando estos riesgos, vulnerabilidades o bien desarrollando mitigadores. En este informe destacamos que el principal riesgo para la estabilidad financiera local continúa siendo un estrechamiento abrupto de las condiciones de financiamiento producto de un deterioro del escenario externo. En un entorno de activos financieros globales con valoraciones elevadas que describí al inicio, existen diversos factores que podrían reducir el apetito por riesgo de estos inversionistas. Esto provocaría una descompresión global de spreads, gatillando una caída en los precios de activos financieros en los mercados internacionales. Entre los factores que podrían provocar este cambio en la aversión al riesgo, destaca la evolución de las tensiones comerciales, geopolíticas o institucionales. En este caso, ya sea por su intensificación o porque su impacto en la actividad o la inflación global sea mayor al previsto. Otro factor que podría modificar el apetito por riesgo son escenarios donde varía la percepción de los mercados tienen sobre los beneficios de las nuevas tecnologías. Un evento como ese podría reducir la valoración de las empresas del sector y afectar así negativamente las expectativas de crecimiento global. En el último par de semanas hemos visto vaivenes en los precios de las acciones de estas empresas. También podría darse un escenario donde se produzca una evaluación más negativa de la sostenibilidad de la deuda soberana en el mundo desarrollado, fenómeno posible dado el aumento sostenido que ha tenido esta deuda. Un evento de este tipo podría elevar las tasas de interés de referencia del sistema financiero internacional. Además,
Dichos instrumentos podrían verse amplificados y transmitidos a través de interconexiones entre bancos e intermediarios financieros no bancarios, dado el creciente rol de estos últimos. A nivel local, la materialización de estos escenarios de riesgo u otros similares podrían desencadenar salidas de capitales, aumentos en las tasas de interés, correcciones abruptas en los precios de los bonos soberanos y movimientos en el tipo de cambio. Todos estos desarrollos podrían interactuar con las vulnerabilidades financieras de usuarios y oferentes de créditos locales. Si bien la economía chilena no es inmune a un deterioro significativo del escenario global, cuenta con solidez macroeconómica y estándares de regulación y supervisión financiera robustos, lo cual permite disponer de mecanismos de ajuste y holguras para mitigar los efectos de shocks adversos. Estimados senadores, estimada presidenta, en la última década el escenario económico mundial ha ofrecido un conjunto de desarrollos bastante desafiantes para los responsables de las políticas económicas y financieras. En la presentación del informe de estabilidad financiera del primer semestre que hicimos en mayo recién pasado, dimos cuenta de un escenario de alta incertidumbre, dominado por lo que ocurría en el ámbito externo, particularmente el significativo cambio en los aranceles que había anunciado el gobierno de Estados Unidos. Este hecho, además, se daba en medio de distintos focos de tensión geopolítica global que venían escalando desde hace tiempo, reflejando no solo ello en conflictos bélicos, sino también en la mayor disposición a gastar en defensa por parte de varias economías desarrolladas. Con el paso de los meses, el mundo y los mercados financieros se han ido adaptando al nuevo enfoque impuesto por la política comercial. De hecho, como señalé, hemos observado una mayor preferencia por riesgos, que ha elevado el precio de los activos financieros globales. Este es un desarrollo que contrasta con un ambiente que tiene varios potenciales focos de incertidumbre, cualquiera de los cuales podría producir cambios abruptos en el apetito por riesgo. Un episodio de este tipo podría generar modificaciones significativas en las condiciones financieras globales. Por ejemplo, un aumento en los premios por riesgo que eleve fuertemente las tasas de largo plazo, lo que se transmitiría a las economías emergentes a través de varios canales. Podríamos observar episodios de salida de capital, volatilidad, aumentos en las tasas de interés, reducciones de los precios de activos financieros en general. En estas circunstancias, particularmente cuando se trata de ajustes abruptos, es importante que los países emergentes contemos con una economía sana, con un sistema bancario solvente y resiliente y con un sistema financiero que disponga de una supervisión robusta. El entorno global está cambiando en distintas dimensiones, lo cual nos exige la capacidad de adaptarnos, pero manteniendo o incluso reforzando nuestras fortalezas y trabajando aquellas áreas donde tengamos espacios de mejora. Nuestro país ha estado trabajando precisamente en esa línea. Cuenta con mitigadores para enfrentar estos desafíos, aunque naturalmente no es inmune. Todo lo que avancemos en esta dirección tiene valor. En los últimos años hemos resuelto los desbalances macroeconómicos de periodos previos, lo que era un tremendo desafío, pues llegamos a tener déficit de la cuenta corriente de 10 puntos del producto. Además, estimamos que la inflación convergerá a la meta en el tercer trimestre de 2026 y la economía crece ya en torno a su ritmo de tendencia. Seguimos trabajando para que estos equilibrios se mantengan y la inflación se ubique en 3% anual. Estos avances en el restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos han permitido la reducción de tasas de interés y el aumento de los ingresos de hogares y empresas, lo que ha contribuido a reducir su vulnerabilidad financiera. Al mismo tiempo, en estos años el sistema bancario ha ido fortaleciendo su capital en cantidad y calidad en respuesta a la implementación de Basilea III. Estos requerimientos de capital funcionan como un sistema integrado que combina requerimientos mínimos o estructurales y otros contingentes. Con ello, se busca asegurar la solvencia a nivel individual de las instituciones en su dimensión microprudencial y se busca fortalecer la resiliencia bancaria en su conjunto frente a escenarios de estrés severos
producto de la materialización de riesgos de carácter sistémico en una dimensión macroprudencial. Basilea III entrará en régimen a fines de este año, más allá de ciertos espacios de aprendizaje y complementariedad y mejora. Uno de los requerimientos incluidos en dicha normativa es el requerimiento de capital contracíclico, que dado su carácter macroprudencial ha sido asignado al Banco Central. Como hemos explicado ante esta comisión, su objetivo principal es aumentar la resiliencia del sistema bancario frente a escenarios de estrés financiero severos, mitigando así el impacto de shocks sistémicos sobre la oferta de crédito y otros servicios financieros esenciales para el funcionamiento de la economía. Hace un año comunicamos que el banco estableció un nivel neutral para este requerimiento de capital contracíclico igual a 1% de los activos ponderados por riesgo, nivel válido incluso en ausencia de señales evidentes de tensión. En la misma oportunidad, el Consejo decidió mantener el requerimiento en su nivel actual de 0,5% de los activos ponderados por riesgo, coherente con las condiciones macrofinancieras y de riesgo que enfrenta el sistema financiero. Por su parte, y conforme se señala en el marco de política financiera actualizado en noviembre de 2024, desde la primera reunión de política financiera del año 2026 se evaluará el inicio de la convergencia hacia el nivel neutral de 1% de los APR, en la medida que las condiciones macrofinancieras lo permitan y considerando un plazo de al menos un año para su construcción. Además de los elementos mencionados, también hemos avanzado generando capacidades adicionales. Como hemos destacado previamente en esta comisión, la aprobación de la Ley de Resiliencia Financiera mejora la capacidad de respuesta ante crisis económicas y financieras. Esto se logra pues amplía las herramientas para enfrentar situaciones de estrés y garantizar la continuidad de los pagos y la liquidez. Durante este año, el banco sometió a consulta pública la propuesta de regulación que permitirá reconocer convenios marco para la contratación de operaciones con pacto de retrocompra, estableciendo condiciones para su aceleración y compensación en caso de incumplimiento de alguna de las contrapartes. Se publicó además en consulta la propuesta que fortalece la gestión de liquidez de entidades de contraparte central. Esta medida equipara el tratamiento de los fondos en efectivo mantenidos en el instituto emisor con el de otros depósitos de liquidez. De esta manera, frente a situaciones de tensión, aumenta la rapidez de disponibilidad de fondos, mejorando la eficiencia operativa y mejorando la resiliencia del sistema. Durante este semestre, publicaremos también en consulta una propuesta de marco regulatorio que permitirá ampliar el acceso al sistema de liquidación bruta en tiempo real del Banco Central para entidades no bancarias, incluyendo intermediarios financieros e infraestructuras de mercado. Estas iniciativas forman parte de la estrategia de modernización de infraestructuras críticas del sistema financiero chileno, la que tiene por objeto fortalecer su resiliencia y resguardar su estabilidad. Otra iniciativa que viene promoviendo el Banco Central es la de incentivar el uso del peso chileno en transacciones transfronterizas, lo que se ha conocido como internacionalización del peso. Esta iniciativa tiene su origen en una normativa dictada por el Banco Central para autorizar la realización de ciertas operaciones con no residentes en pesos chilenos. Estamos hablando de aperturas de cuentas corresponsales, operaciones de crédito, operaciones de derivados con liquidación física en pesos. Esto tiene varios objetivos, entre ellos que el mercado financiero local tenga una mayor competitividad, aumente sus niveles de liquidez y se profundice. También, en la línea de fortalecer la capacidad de mitigar choques externos, en agosto pasado iniciamos un programa de compra de reservas, medida que es parte de una estrategia de gestión financiera que tiene como objetivo reemplazar gradualmente parte de las líneas de crédito vigentes por reservas internacionales propias. Esto sin modificar el actual nivel total de liquidez internacional del banco, que asciende aproximadamente a 20 puntos del producto y que es considerado adecuado para el tamaño y grado de apertura de nuestra economía.
programa de compras comenzó el 8 de agosto. Se encuentra diseñado para acumular reservas por un máximo de 25 millones diarios durante 3 años. De acuerdo con lo esperado, el anuncio en la medida tuvo un impacto muy limitado en los precios de mercado durante los primeros días, con una depreciación del peso de aproximadamente 1%, efecto que se disipó en un plazo de 2 días. Nada de esto significa que somos inmunes. Es importante trabajar construyendo resiliencia desde diferentes frentes y desde diferentes actores. Una economía como la nuestra requiere nutrirse de fortalezas y disponer de capacidades para hacer frente a desafíos que, como dije, siendo de baja probabilidad, pueden tener efectos significativos. Estimados senadores, nuestra economía ha realizado avances importantes para enfrentar de mejor forma shocks externos, pero debe seguir construyendo la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno. Este es un trabajo continuo. Nuestro esfuerzo y el de todos los responsables de las políticas públicas debe estar al lado de generar capacidades. La experiencia nos ha enseñado cuán importante es disponer de herramientas que permitan mitigar estos impactos. Muchas gracias. Quedo a disposición para atender las consultas de los senadores, señoras senadoras y señores senadores. Muchas gracias, presidenta. Tal como habíamos anticipado, el senador Lagos venía en camino, había tenido un percance, pero llegó. Así que le ofrecemos la palabra a mis colegas para las consultas. Senador Rojo Edwards. Gracias, presidenta. Saludar acá a todos los colegas, saludar a la presidenta y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Yo sé que debe ser súper difícil hacer este informe a 4 días de la elección, a 3 días de la elección, así que entendemos la dificultad y cómo tienen que probablemente haber tenido que elegir las palabras para que esto no se transforme en un problema por la época que estamos. Así que, valorando ese trabajo. Ahora, quiero hacer un par de preguntas, son 3. La primera es que, a ver, el informe reconoce que hay una gran tendencia al alza de la valoración de las empresas. En el caso de Estados Unidos, yo entiendo que hay 7 empresas que están teniendo un valor de alrededor del 35-37% del valor completo de las empresas de Estados Unidos. Una de ellas entiendo que está valorada, que es Nvidia, en más que todo el valor o lo que produce Alemania durante un año. Estamos hablando de 4,7 trillones de dólares y una gran cantidad de compañías que están con un ratio price to earnings de 50, 60 y hasta 70, en circunstancias que incluso nuestra bolsa está en 12, 14 o 15. Entonces, la pregunta que hago es cómo evalúa el banco. Algo dijo, pero me gustaría quizás, especialmente por el rol creciente que tienen los intermediarios no financieros, cómo evalúa el riesgo de que haya una corrección en esos mercados. Y no me refiero solamente a la discusión de la burbuja, digamos, de las empresas relacionadas con inteligencia artificial, pero ¿cómo evalúa el riesgo de contagio ante una corrección en Estados Unidos y en Europa para efectos de Chile, digamos? ¿Qué pasaría? Lo segundo es que entiendo que en el informe, no sé si estuvo dentro de lo que nos leyó, pero en el informe se habla que efectivamente hay una liquidez del mercado de renta fija que sigue bajo los niveles, o sea, sigue bajo los niveles prepandemia. Entonces la pregunta es qué medidas considera que podrían ser efectivas para recuperar un poco más de profundidad en el mercado, cómo impacta la reforma previsional en la liquidez, en el costo de financiamiento soberano. Y lo último, quizás más una discusión, la tercera pregunta, el banco mantuvo el requerimiento de capital contracíclico 0,5% y la pregunta es cómo se equilibra, esto más en discusión obviamente, la prudencia financiera con la necesidad de crecimiento del crédito y la coordinación obviamente que existe con Hacienda. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Colegas, ¿alguien más? ¿O le damos la palabra a la presidenta y luego seguimos? Ok, presidenta. Bien, muchas gracias por la pregunta. Sobre la evolución de las bolsas en el extranjero, es cierto lo que dice el senador. Lo que el informe reconoce es que la evolución de los precios de los activos
financieros riesgosos en las economías desarrolladas en general están elevados. Ello es producto de un cierto apetito por activos riesgosos en esas economías, lo cual contrasta con una situación de altos focos de incertidumbre que están asociados tanto a tensiones comerciales, tensiones geopolíticas, tensiones institucionales a nivel global, y también esto se conjuga en un ambiente en el cual hay un cierto, una valoración de lo que podría estar contribuyendo, particularmente en Estados Unidos, un cambio tecnológico en la resiliencia de dicha economía y cómo ello puede aportar al crecimiento hacia adelante. También un escenario en el cual la deuda soberana en las economías desarrolladas ha tenido una tendencia creciente y no se perciben hacia adelante señales de corrección. Luego, un cambio en este apetito por riesgo es precisamente, como señala el informe, un foco de riesgo y que destacamos desde la primera página. Es decir, cualquiera de estos elementos que haga cambiar la percepción de estos agentes que están en el mercado financiero, que cambie este sentimiento de apetito por riesgo, puede producir un ajuste en los precios de estos activos. Este ajuste puede ser abrupto y ese sería un panorama de riesgo que se señala, o podría ser un ajuste más suave y por lo tanto la facilidad con que se absorba o la posibilidad de absorberlo involucra un riesgo menor. En el caso de los países en desarrollo, la evolución del precio de las acciones es distinto, ha sido menos agresiva en los países que en los países desarrollados. Y por lo tanto no estamos viendo el mismo diagnóstico que se observa para los países desarrollados y que además es un diagnóstico común que presentan informes de pares y de organismos que están permanentemente analizando el sistema financiero global. Desde el punto de vista de la liquidez en nuestro mercado, hay un análisis en el informe de estabilidad financiera de los desarrollos del mercado financiero, de cómo nuestro mercado financiero está en un tamaño intermedio, cómo ha ido avanzando a través del tiempo en la medida que se ha ido fortaleciendo la regulación, en la medida que han ido robusteciéndose los agentes que participan en dicho mercado, pero desde el punto de vista de liquidez ha tenido algunos retrocesos y ha vuelto a tener un mejor comportamiento en lo más reciente, pero allí ha habido un esfuerzo importante en lo que es la regulación que ha ido introduciendo las distintas instituciones y en particular el Banco Central. Normas que se han puesto en consulta, por ejemplo, para activar el mercado de repos, para dar una normativa que le dé más seguridad jurídica a quienes participan en el mercado, que reduzca los riesgos de contraparte, permitirían activar el traspaso de liquidez entre los distintos agentes de mercado en forma más fluida. Hoy día es un mercado muy poco desarrollado en nuestro país. Hemos trabajado también a través de fortalecer las distintas infraestructuras. Una infraestructura muy importante son las entidades de contraparte central. Tenemos una consulta abierta para que estas infraestructuras mantengan sus garantías idealmente en el Banco Central, equiparando su situación con los depósitos dentro del Banco Central. Ello también fortalece la resiliencia del sistema. Las buenas infraestructuras fortalecen el desarrollo de los mercados de capitales. Y también vamos a poner en consulta una norma que permite que más actores, incluida infraestructura y otros agentes no bancarios dentro del sistema financiero, participen directamente de nuestro sistema del LBTR según la institución llegue a obtener servicios del Banco Central, nuevamente en la dirección de ir fortaleciendo la infraestructura y el desarrollo de la liquidez dentro del sistema financiero. Finalmente, sobre la pregunta que se refiere al requerimiento de capital contracíclico, el requerimiento de capital contracíclico fue introducido en la ley de Basilea III y se le asigna la tarea de manejarlo al Banco Central. El rol que tiene es tener allí un requerimiento, una cantidad de capital que esté disponible para eventos inesperados, que se generen un shocks en los mercados. Generalmente estos shocks vienen
con contracción, vienen con un efecto de caída en la valoración de los activos, con una situación en la cual aumenta el riesgo en los mercados y hay un riesgo alto de que esa crisis o el impacto de ese fenómeno se ve amplificado porque la reacción del sistema es a contraer el crédito más allá del impacto directo del fenómeno que se está produciendo. Para mitigar eso, la idea es que en esos momentos este requerimiento capital se libere, los bancos no necesitarían tenerlo y disponen, por lo tanto, de capital para amortiguar este efecto amplificador. Por lo tanto, esto es un instrumento que tiene un carácter precautorio y que la idea es irlo acumulando cuando las condiciones macrofinancieras lo permitan, cuando estén disponibles para hacerlo al menor costo en términos del efecto sobre el crédito, pero que esté disponible para eventos que no siempre son anticipados. La crisis COVID es un ejemplo clarísimo cómo podemos tener shocks que no son anticipados, pero que requieren tener instrumentos que permitan mitigar este efecto amplificador. Y por lo tanto, lo que pone en balance el Banco Central cuando toma este tipo de decisiones, o lo que va a poner en balance desde el año 2026, es una consideración precisamente respecto a cómo están dadas las condiciones macrofinancieras para llegar a un nivel neutral en el cual este instrumento tiene que permanecer la mayor parte del tiempo, que es este nivel de 1% que señalaba en la presentación. Cuando se publicó la actualización del marco de política con el cual nos manejaremos en el Banco Central, señalamos que hasta fines del 2025 este instrumento se iba a quedar en 0,5 porque se estaba implementando la ley de facilidad 3 y los bancos estaban adecuándose a esas disposiciones. Desde el próximo año lo que vamos a hacer precisamente es balancear y analizar las condiciones macrofinancieras, las condiciones del crédito y ver en base a ese marco cuál es la decisión que corresponde en cada momento. Gracias, presidenta. Colegas. Senador Galilea. Gracias, presidenta. Una pregunta breve. El CFA y muchos analistas siguen advirtiendo el riesgo de que Chile pase este nivel autoimpuesto de deuda del 45% del PIB. A juicio del Banco Central, traspasar esa deuda, Dios quiera que no ocurra, pero si es que llegase a ocurrir, ¿esto cuánto impacta o debería impactar inmediatamente en eventuales mayores tasas a la deuda chilena, cambio en la calificación crediticia del país y por lo tanto de los bonos que pueda seguir emitiendo? ¿Esto cómo opera de manera muy significativa si es que llega a ocurrir y de manera más o menos rápida e inmediata, o existe una brecha, un espacio en que, al menos desde el punto de vista de tasa y de calificaciones crediticias, no se producen efectos así tan inmediatos? Eso creo que sería muy interesante saber, presidenta. Presidenta. Gracias, presidenta, por su intermedio. Recientemente, 2 clasificadoras de riesgo han evaluado cuál es la situación de riesgo de los bonos soberanos del país. En la oportunidad mantuvieron la clasificación de riesgo y además la clasificaron estable, considerando las fortalezas macroeconómicas del país, la forma en que se han ido recuperando o solucionando los desbalances macroeconómicos. La evaluación de estas clasificadoras, por lo tanto, es una señal importante que nos está indicando que mantener las condiciones es un activo importante para enfrentar situaciones complejas que puedan venir desde el sector externo. Y en ese sentido es importante mantener la cautela en las cuentas fiscales, mantener niveles de endeudamiento soberano que sean sostenibles, que permitan que dicha clasificación de riesgo se mantenga en el tiempo. Y esto es fundamental por 2 razones. Mantener la clasificación de riesgo permite tener mejores condiciones para tener una mayor capacidad de enfrentar choque externo y les da
además un acceso en mejores condiciones financieras a los agentes locales, sean hogares, tanto hogares como empresas. Gracias, presidenta. Senador Lagos Weber. Sí, muchas gracias. Reitero que me incorporé relativamente tarde a la sesión, estaba con un compromiso previo, la verdad, no tuve un percance, tenía un compromiso previo que no pude verificar con medios de comunicación, pero viendo el informe, que lo leí a la rápida acá, para ser bien franco, ¿ya? Más que hacer una pregunta a la presidenta, es compartir con usted o con la mesa una reflexión, porque, como dice acá, el objetivo del informe de estabilidad financiera, ¿ya?, tiene como trasfondo velar por el normal funcionamiento del sistema de pago, ¿ya? Para esos efectos, lo que hace, mira cuáles son los riesgos potenciales que podríamos enfrentar como economía, como país, ¿ya?, y busca dónde están esos riesgos para poder anticiparse. Pueden tener una probabilidad baja de ocurrencia, pero de ocurrir algunos de ellos podrían tener efectos muy fuertes. Entonces, ese es el sentido que tiene esto, e identifica que son riesgos básicamente externos, eso es lo que yo deduzco acá, pero lo que quiero sacar a colación es que ya en la tercera página dice textual: nuestra economía enfrenta estos riesgos de una posición que ha ido mejorando con el paso del tiempo. Agrega: los indicadores de vulnerabilidad de los usuarios de crédito se han reducido durante los últimos años, que es reflejo de condiciones financieras que han ido mejorando, ¿ya? O sea, las tasas de interés, parece de largo plazo, han ido bajando. Una economía que ha retomado tasas de expansión acordes con su tendencia, o sea, no estamos estancados, sino que hay una cierta recuperación. Nada de esto es optimista ni que es lo mejor del mundo, lo digo así sencillamente. Y lo tercero, y que una economía que en general no presenta desbalance macroeconómico. Entonces, yo sumo esto, siento que tenemos ahí un elemento, comillas, positivo para poder enfrentar estos eventuales riesgos que, si bien de probabilidad baja, pueden ser serios. Y lo tomo con lo que escuché del sector privado chileno, en ENADE último, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, en la cual hace una presentación respecto a qué ocurriría y el optimismo que tiene respecto a ponernos como meta aumentar nuestras exportaciones de manera muy significativa. Creo que hablaba de doblar las exportaciones chilenas en un periodo determinado que permitiera alcanzar niveles de ingreso per cápita que nos acercara a Portugal. O sea, hago todo este escenario porque percibo de que con esta, que no es el objetivo del IEF, y no es que el IEF está haciendo ni una proyección de nada, está diciendo los datos que tiene, es que no siento que el país está cayendo a pedazos. No siento. O sea, si el país se cae a pedazos, el sector privado, el capital, como se dice, estarían ocupados de ver cómo hago para que no se me caigan los pilares de la economía, cómo hago para recuperarme de estar en un agujero del profundo pozo de la economía, donde las reglas de institucionalidad no existe, donde hay un desmadre en las cuentas fiscales de tal naturaleza, donde hay una fuga de capitales gigantesca. Y yo percibo entonces, cuando veo que se dice que los indicadores de vulnerabilidad de los usuarios de crédito se han reducido, lo cual no decir que han desaparecido, por supuesto, no quiero exagerar, pero que es reflejo de condiciones financieras que han ido mejorando. Una economía que ha retomado tasas de expansión acorde con su tendencia y que en general no presenta desbalance macroeconómico, sumado a metas que se propone el sector privado chileno, es decir, y no entrar en el debate político del corto plazo, de que es posible a través pensar en acercarnos a un ingreso per cápita como Portugal, duplicando nuestras exportaciones. Yo reitero nomás que creo que es importante, porque todo esto siempre genera noticias, de que al menos desde esa óptica describir un país que está al borde del abismo o que se cae a pedazos es exagerado, lo cual no quita, y arreglón agrego, que tenemos problemas severos en materia de seguridad, que tenemos que mejorar la gestión del aparato público en materia de salud, listas de espera. Eso no quita que la reconstrucción del incendio en Viña del Mar es lenta. O sea, tenemos problemas de gestión, temas que hay que mejorar, tenemos problemas de productividad en Chile, muchos temas desafiantes. Pero con esto grueso que queda acá, y que yo valoro el informe de estabilidad financiera porque nos pone claramente el acento en preocuparnos de levantar la vista y mirar hacia afuera, y entendiendo que muchas veces lo que ocurre afuera no depende de nosotros, si las inversiones de las tecnológicas están sobredimensionadas, las expectativas de eso, o si la geopolítica no vamos a poder influir demasiado nosotros, para ser bien franco, ¿ya? Pero tenemos que tomar algunas medidas domésticas, nacionales, y eso está entonces Basilea III, están los mitigadores, está
las reservas anticíclicas, etcétera, para las empresas, para los bancos, perdón. Creo que todo eso nos permite formar una opinión de que es posible pensar de que el futuro puede ser relativamente razonable si hacemos las cosas bien, ¿ya? Pero, y que no está escrito en piedra que lo vayamos a hacer bien, porque siempre la podemos hacer mal, pero que no partimos de una situación, de una crisis, yo diría casi terminal, como lo veo a ratos cuando se me ocurre mirar las redes sociales de algunos sectores políticos. Eso es todo, eso. Ya. Señora O sea, lo mío es un Presidenta. statement, básicamente. Ya, Sí, desde el punto de vista del informe de estabilidad financiera, entiendo que no es una pregunta, pero para ratificar lo que dice el informe de estabilidad financiera lo que dice es que para enfrentar situaciones de riesgo, que en este caso las estamos mirando en el sector externo como un gatillante de un escenario de riesgo, la economía chilena ha ido construyendo y ha ido cerrando brechas que se acumularon. Nosotros tuvimos desbalances muy importantes en la economía. Mencioné recién en particular, llegamos a tener déficit de cuenta corriente del 10 puntos del producto, llegamos a tener tasas de exceso de demanda que gatillaron inflaciones que llegaron al 14%. Esos desbalances sin duda se han ido cerrando. Estamos prontos a arribar a una convergencia inflacionaria del 3%. Ello ha ido permitiendo en lo local que las tasas de corto plazo vayan bajando y también desde el escenario externo las tasas de largo plazo están algo más bajas que lo que estaban en el informe de la primera parte del año, que llegaron a estar más cerca de 4,8 las tasas, hoy día están más cerca de 4, las tasas del Tesoro americano, 4,1, 4,10, 4, un poquito más. De manera que las condiciones en general, los precios de los activos, como señalaba, activos financieros riesgosos han estado subiendo. Eso en general nos entrega hoy día condiciones financieras algo más favorables de las que teníamos en el informe anterior. El cerrar estos desbalances, el poder avanzar en esta línea ha ido mejorando la posición de los distintos agentes, ha ido mejorando los ingresos de las familias, ha ido mejorando las ventas después de haber pasado por un periodo y de esa manera han ido disminuyendo las vulnerabilidades de nuestros agentes locales, tanto hogares como empresas. Eso lo subraya el informe, también señala que es necesario seguir construyendo capacidades, que hay espacios de mejora para construir capacidades, que tenemos una institucionalidad y una supervisión financiera que ha ido generando espacios al construir en el sistema bancario y implementando Basilea III, lo cual le da más fortaleza de capital y robustez al sistema bancario. Hemos avanzado en regulación que apunta a fortalecer o dar instrumentos de liquidez en el mercado y vamos a seguir trabajando en esa línea de manera tal de seguir contando con mitigadores mientras la economía empieza a transitar a lo largo de su crecimiento, su capacidad de crecimiento de tendencia que el Banco Central ha estimado en torno al 2%. Gracias, Presidenta. Senador Rojo. Gracias. Yo quería, solamente porque este informe lo vemos cada mucho tiempo, así que el gráfico 11, yo lo que solamente quiero asegurarme que lo estoy leyendo bien. La línea no sé si lo pueden quizás poner en la pantalla, pero la línea verde sería lo que efectivamente hoy día tienen los bancos en su poder y todas las barras que están debajo para los distintos años son los requerimientos regulatorios de acuerdo a la ley, ¿no es cierto? O sea, seguimos con un colchón bastante importante, digamos, respecto a los requerimientos del sistema bancario en general. ¿Se puede hacer esa conclusión? Sí, lo que dice allí es cuánto tienen los bancos efectivamente de capital. Los distintos colores indican cuánto los bancos tienen de exigencia de acuerdo a la ley. La diferencia es la holgura. Y cuando pasamos al gráfico 12, vemos cómo queda esa situación después de aplicar el test bancario, el test de estrés al sistema bancario, y vemos que queda un espacio entre lo que es el requerimiento de capital y cómo queda la situación de capital en la banca después de aplicar el test de estrés, considerando ambas mediciones de capital, el índice de adecuación de capital y también el capital ordinario de mayor calidad, CET1, que establece también la ley de Basilea. Gracias, Presidenta.
A ver, claramente es complejo hacer un informe a días de una elección y yo creo que uno debiera sacar lecciones para futuros informes en año electoral. Y creo que obviamente no hubo ninguna intencionalidad en aquello, simplemente no cuadró. Yo a todos mis colegas les recordé la sesión de hoy día y les dije que yo no tenía nada que ver con esta fecha, porque no me tocó a mí fijarla. Pero más allá de eso, me gustaría hacer algunas preguntas a la presidenta. Primero, el problema de la deuda pública claramente es relevante, no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo. Y vemos que el riesgo de endeudamiento de los países van al alza y Chile obviamente no es la excepción. Y la pregunta es, ¿qué escenarios de riesgo relevantes ven ustedes como más importantes en la actual coyuntura? Y me encantaría conocer la opinión del banco. Segundo, dentro de lo positivo del informe están los flujos al país y la pregunta es cómo ha sido la composición de los flujos de capitales externos y a qué áreas de la economía se dirigen. Tercero, se observa que la implantación a Basilea se da en una banca rentable y con ajuste gradual y se señala que el Banco Central evaluará en la primera reunión de política financiera del 2026 el inicio de la convergencia hacia el nivel neutral del 1% de los APR en la medida que las condiciones macrofinancieras lo permitan y considerando un plazo de al menos un año para su construcción. La pregunta, Presidenta, al respecto es que estos aumentos se podrían dar en un contexto macroeconómico del 2026 que ya será desafiante y podría frenar el crédito, lo que sería negativo. Y me gustaría saber si podría explicar qué elementos se consideran para la decisión de este tema. En general, uno ve que los riesgos parecen estar acotados y el mundo luce mejor a pesar de los ruidos que hay. Nosotros hemos escuchado distintos analistas que dicen cuidado porque el escenario mundial es un escenario que está estresado y eso podría pegarle a nuestro país. Preocupa obviamente la situación fiscal que podría afectar al resto de la economía, ya que más endeudamiento obviamente provoca mayores tasas de interés para todos y eso puede frenar una incipiente recuperación. Y creo que es importante cuál es la mirada o análisis que el banco hace de aquello. Me gustaría saber, conocer la opinión de ustedes respecto del desempeño del IPSA, y ello obviamente en la medida de qué impacto, cómo lo miran ustedes en las expectativas al término del gobierno. Y finalmente se acaban de publicar las estadísticas del Servicio de Impuestos Internos para el año tributario 2025 y uno observa que las MIPYMES bajaron la participación en el mercado de un 12,5 a un 12,3. Y eso obviamente es un mal escenario para las MIPYMES, pero también es un mal escenario para los trabajadores. Ellas son generadoras de empleo, las más importantes. Y la pregunta es, ¿qué riesgos y qué desafíos ven para estas empresas, considerando que algunas de ellas están tensionadas, incluso algunas no están pudiendo ni siquiera pagar la deuda FOGAPE? Yo entiendo el análisis de algunos de mis colegas, pero me preocupa porque algunos sostienen que no es desastroso el escenario del país o el escenario financiero, pero granito a granito se va vaciando el saco. Entonces, obviamente que preocupa cuando vemos que el país tiene menos ahorro, el país está más endeudado, el estrés obviamente le pega al final a la ciudadanía y en ese escenario, vuelvo a mi primera pregunta, ¿cuáles son los escenarios que el banco ve y que son relevantes en la discusión que hoy día tenemos? Gracias, Presidenta. Presidenta, sobre su primera pregunta, la persistencia de los déficits estructurales ya por varios años han ido mermando las holguras fiscales y ha ido aumentando la deuda pública. Las proyecciones oficiales todavía indican que en los próximos años la deuda pública se mantendría por debajo de los niveles que se han definido como niveles prudentes.
mantener la cautela en las cuentas fiscales a través de un endeudamiento soberano que sea sostenible es una tarea muy importante. Y es importante porque permite mantener una condición adecuada del acceso a financiamiento tanto para los hogares como para las firmas. Y es importante también porque le entrega capacidad a la economía para absorber y para enfrentar situaciones y shocks que puedan venir en el futuro. Sobre los riesgos que estamos mirando relevantes en la coyuntura, estamos diciendo que el riesgo más importante lo estamos observando desde el sector externo. Y estamos diciendo también que las vulnerabilidades globales se han ido acentuando, que persisten focos de incertidumbre bien importantes con una situación, con un momento en el cual vemos en los actores de los mercados globales apetito por riesgo que ha ido elevando precios de activos financieros riesgosos que decimos que están elevados y que así está en diversos informes de organismos que están evaluando permanentemente la situación financiera de los mercados globales. Y por lo tanto, existe un riesgo de un ajuste abrupto en esas condiciones, en los mercados financieros, que puede provenir ya sea porque se exacerban estas incertidumbres por tensiones geopolíticas, por tensiones comerciales, por tensiones institucionales, y también puede ser por una apreciación distinta respecto de la sostenibilidad de la deuda soberana en países avanzados o la percepción que hoy día tienen los mercados sobre qué efecto tiene el cambio tecnológico en el crecimiento y en la actividad, también particularmente en la economía americana, donde habría una mayor resiliencia en el corto plazo proveniente del factor tecnológico. Todos esos son elementos que podrían generar ajustes abruptos en el precio de estos activos financieros y eso se transmite a los países emergentes. Se transmite porque lo primero que pasa al ajustarse el valor, estos precios, se eleva las tasas de interés de largo plazo en los mercados internacionales. Eso significa que se encarece el crédito para los países emergentes. Ese es un benchmark para nuestras propias tasas internas de largo plazo. Se producen salidas de capitales desde los países emergentes y estos cambios en los precios de los activos también repercuten en los agentes locales. Se pueden producir las interconexiones que hay entre el sistema bancario y los agentes no bancarios que tengan que requerir aumentos de liquidez por llamados a margen, pueden pronunciar aún más el impacto sobre el valor de los activos. Ese es un escenario de riesgo alto, baja probabilidad, pero de riesgo alto, que es el que se destaca y que se pone sobre la mesa en este informe. Sobre lo que ha pasado con los flujos de capital de nuestra economía en el más corto plazo, lo que hemos observado en el corto plazo es un aumento de las entradas de capitales. La cuenta financiera nos está mostrando en el tercer trimestre un aumento de 6.000 millones de dólares. El grueso de esa entrada de capital es por cartera, son aportes directos, tiene que ver con inversión extranjera directa en buena parte. Cuando nosotros analizamos lo que hay detrás de la inversión que hemos tenido recientemente, hemos señalado cómo la inversión se está dinamizando particularmente en sectores como la minería y la energía, que tienden a ser sectores que se financian con inversión extranjera directa. Particularmente la minería se financia mucho con inversión extranjera directa y que son sectores cuya evolución depende de condiciones de demanda importantes, significativas de largo plazo. De manera que por el lado de los flujos de capital, en lo más reciente lo que hemos visto es entrada de capitales y básicamente por reinversión de utilidades y por aportes de capital. Sobre el requerimiento de capital contracíclico, naturalmente aquí hay dos elementos que balancear. Se necesita tener un monto de capital que permita en eventos de estrés significativos, importantes en la economía, que pueda generar un shock sobre la economía. Tiene valor contar con la posibilidad de poder relajar las exigencias de capital del sistema bancario,
de manera tal que la contracción del crédito se mitigue. La contracción del crédito es efectivamente un canal que puede amplificar los efectos de un shock de esa naturaleza y lo que se busca precisamente es mitigarlo. Y para ello se necesita que exista un nivel neutral disponible para contar con esa herramienta cuando un evento de esa naturaleza se produce. La pregunta entonces es en qué momento y bajo qué condiciones se entera ese requerimiento de capital de manera de ir llegando al nivel del 1%, generando el menor impacto en las condiciones crediticias hacia adelante. Y para eso se evalúa cuáles son las condiciones financieras en cada momento. Nosotros dijimos en noviembre del año pasado que en tanto no se terminara la implementación legal de Basilea, este requerimiento se iba a mantener en 0,5%. Esa fue además la decisión que tomó el Banco Central el día de ayer, considerando las condiciones macrofinancieras del momento y considerando también el marco que se había entregado en esa oportunidad. Hacia adelante vamos a ir sopesando cómo se dan las condiciones financieras. Hoy día lo que estamos mirando, no sabemos cuáles van a ser las condiciones financieras que vamos a observar en el momento que se realice la reunión para definir el requerimiento de capital contracíclico. Hoy día son condiciones financieras que no son especialmente complejas. Por el contrario, estamos diciendo que las condiciones financieras son algo mejores que en el semestre anterior. Vemos una situación de la banca sólida, robusta en materia de capital y de liquidez, pero naturalmente vemos también que el crédito está recién mostrando un repunte, estamos observando recién aumentos por el lado de la evolución del crédito. Son todos elementos que vamos a mirar cómo evolucionan en su momento y vamos a balancear cómo se dan esas condiciones. Y el segundo elemento es que esta es una medida que no se pide de un día para otro, sino que se entrega un plazo prudencial para que se pueda incorporar este capital dentro de los bancos. No sé, de hecho, uno de los elementos que dijimos en el marco es que el plazo mínimo que íbamos a considerar, según las condiciones financieras, y si se diese el evento en el cual decidimos aumentar este requerimiento, es de 1 año. Entonces, son los dos elementos que se balancean para analizar cuándo están las condiciones que tengan un menor impacto por el lado del crédito y que se hagan en un plazo prudente. Sobre la situación del IPSA y las acciones en el mercado local, lo que nosotros estamos viendo hoy día en el mercado local es que nuestra bolsa se ha recuperado desde niveles que estaban más bajos, ha tenido una tendencia similar a sus pares emergentes, que es un crecimiento más acorde con lo que son los fundamentos de nuestra economía. Y por lo tanto hacemos una distinción en el diagnóstico entre los países en desarrollo y lo que estamos viendo en los países avanzados. Sobre la situación de las MIPYMES desde el punto de vista del IEF, nosotros observamos que cuando analizamos cuál es la situación de la cartera en impago, si bien esta cartera muestra un mejor comportamiento, hay algunos sectores que todavía muestran una situación distinta. Uno de ellos, decimos en el informe, por el lado del sector inmobiliario está más estable, no se ve, ha logrado estabilizarse, pero no hay un descenso. Y cuando lo miramos por tamaño de empresa, vemos que aquellas empresas que recibieron créditos FOGAPE también están más rezagadas en el indicador de impago. Okay, muchas gracias, Presidenta. Yo no sé si hay más consultas de los colegas, porque si no hay más consultas, le vamos a agradecer a ella, a todo el equipo. Una cosa fácil, dices tú. No, que yo no quería seguir preguntando, porque le iba a preguntar cuánto representaban los 6.000 que entraron de los que habían salido, pero entiendo que vamos a dejarlo ahí. Queremos agradecerle, Presidenta, a usted, a todo el equipo del banco, el informe. Sé que es difícil en la fecha en que estamos, pero creo que todos hemos tomado nota para el futuro. No me va a tocar a mí ni a varios de los colegas que estamos aquí, pero para que lo tengan presente. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias, Presidenta. Gracias, señores senadores.